Es imposible de imaginar. Pero tómate un segundo para pensar en esto. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un campo en la antigua Yugoslavia que un sobreviviente del Holocausto y historiador describió como peor incluso que Auschwitz en términos de brutalidad, y del cual los nazis presionaron para que se cambiara a los líderes del campo debido a su rutina diaria extremadamente pública y salvaje. Te puede sorprender, pero los alemanes no administraban este campo de exterminio, y era el tercer campo de concentración más grande de Europa durante la guerra en términos de área. Bienvenidos a un día en la historia. Hoy vamos a contarles la historia de los fascistas croatas Ustasha y el brutal sistema de campos de concentración que construyeron y administraron, incluyendo el infame complejo del campo de Jasenovac. Un lugar tan brutal que sus aliados nazis presionaron a los croatas para que lo limpiaran o lo cerraran. Después de la Primera Guerra Mundial, se creó un nuevo país a partir de muchos de los territorios del Imperio Austrohúngaro en el país de Serbia. Este fue Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. Dentro de la nueva nación se encontraban serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedonios del norte, albaneses y musulmanes bosnios. También había números menores de otros grupos étnicos viviendo dentro de Yugoslavia, incluyendo judíos y romaníes. En diferentes momentos a lo largo de los siglos, los diversos grupos étnicos de la región habían estado enfrentados. Esto era especialmente cierto para los dos grupos más grandes, los croatas y los serbios. Uno de los muchos problemas entre los diferentes grupos en Yugoslavia era que durante siglos habían sido dominados y gobernados por otras naciones, reinos y pueblos, especialmente los turcos, comenzando a finales del siglo XV, y los austrohúngaros a partir del siglo XVII, cuando empezaron a expulsar lentamente a los otomanos de las partes del norte de la región. Como sabrás, desde el comienzo de los tiempos, los conquistadores han utilizado la política de dividir y conquistar para mantener a sus pueblos sometidos, débiles y más enfocados en los unos contra los otros que en sus enemigos comunes. Este fue el caso tanto con los turcos como con los austrohúngaros. Para complicar aún más las cosas, muchas personas en Bosnia se convirtieron al Islam durante los siglos de dominio turco. Genéticamente, estas personas son principalmente serbios y croatas, pero en los siglos desde la partida de los turcos han desarrollado su propia cultura y obviamente su religión difiere de la de quienes los rodean. Desde el siglo XV hasta el XX, los gobernantes extranjeros enfrentaron a los distintos pueblos de las tierras de la antigua Yugoslavia entre sí, para ayudar a mantener su propia posición. No es que necesitaran ayuda. La península balcánica, donde se encuentran Croacia, Serbia y los otros estados, es extremadamente accidentada en muchos lugares. En estos lugares aislados, donde la autoridad generalmente provenía de quién era el más fuerte, comenzaron las disputas, las venganzas y un ciclo increíblemente violento y duradero de represalias, impulsado por el favoritismo percibido por el poder gobernante, que promovía a un grupo sobre otro, y luego cambiaba de rumbo para mantener su poder. Lo que empeoró las cosas fueron las cuestiones religiosas. En Croacia, la secta cristiana dominante era y es el catolicismo, a veces ferviente, a veces celoso. En Serbia, la secta dominante es la ortodoxia oriental, también practicada en Rusia y Grecia. La guerra religiosa, ya sea extendida a la región desde el exterior o desde dentro, era una ocurrencia común. Atrapados entre los serbios ortodoxos y los croatas católicos estaban los musulmanes bosnios, a veces denominados bosniacos en inglés, y los judíos. Y aunque pueda parecer trivial para los forasteros, había una diferencia lingüística. Bueno, en realidad, los serbios y los croatas esencialmente hablan el mismo idioma, el serbocroata. Sin embargo, los croatas utilizan el alfabeto latino de la Iglesia Católica. En Europa Occidental, los serbios utilizan el alfabeto cirílico de Rusia y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Lo importante de esto es que, además de ser un indicador de las simpatías y vínculos cercanos de un grupo étnico, es una forma de identificación. La mayoría de los croatas no pueden o no quieren usar la escritura cirílica, y los serbios no pueden o no quieren usar la escritura latina. Si no hay otra manera de identificar a alguien, podrían verse obligados a escribir. Pretende que no sabes cómo, y vas a descubrir lo que ocurrió. Antes de contarte sobre los campos establecidos por los aliados fascistas croatas de Hitler, debemos mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial hubo suficientes atrocidades para todos, y esperamos traerte un relato de algunas de las cosas que los serbios y otros hicieron durante la guerra. Pero este es un informe sobre los Ustasha croatas y los crueles e inhumanos campos que administraron durante la guerra. Lo otro será un video para otro momento. De 1941 a 1945, Croacia fue gobernada por los fascistas Ustasha.
Los Ustasha, a veces escritos como Ustaša en inglés, significa rebelde o levantarse en croata. Fueron formados en 1929 por Ante Pavelić, un abogado y político nacionalista que había sido miembro del Partido Croata de los Derechos dentro del Reino de Yugoslavia, y que había impulsado una mayor autonomía para Croacia, e incluso la independencia de Yugoslavia, comenzando casi desde el momento en que se formó el nuevo país, como el Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos en 1918, y que se convirtió en el Reino de Yugoslavia en 1929. Durante la primera década del nuevo reino, la mayoría de los croatas apoyaron la nueva unión, pero a medida que llegó la depresión y el nacionalismo aumentó en toda Europa, especialmente en los países vecinos de Italia y Alemania, más y más croatas se inclinaron hacia la independencia, y muchos comenzaron a creer que la única forma de que Croacia obtuviera la tierra que creían que era suya, principalmente en Bosnia, era a través de una dictadura militarista. En 1929, Pavelić formó los Ustasha, la organización revolucionaria croata, que adoptó muchas de las políticas del fascismo de Mussolini en Italia, así como algunos de sus símbolos. Pavelić y sus seguidores, como Mussolini y Hitler cuando comenzaron, no eran una mayoría en Croacia en 1912, 1929, o incluso durante los años 30, pero a medida que las cosas empeoraron en Europa y tanto Alemania como Italia parecían invencibles, muchos más croatas comenzaron a unirse, como Italia, Alemania e incluso Francia. Justo antes de la guerra, Croacia comenzó a dividirse a lo largo de líneas extremas, los Ustasha y otros ultranacionalistas por un lado, y los socialistas y comunistas croatas por el otro. Poco después de su fundación, sin embargo, los Ustasha y los movimientos nacionalistas de otros estados yugoslavos fueron prohibidos por el rey Alejandro I en un intento por continuar la unidad de la nación. En 1934, los asesinos apoyados por los Ustasha mataron a Alejandro I de Yugoslavia, un serbio, mientras estaba en Francia para conversaciones con el gobierno francés. El asesinato fue en realidad el primero en la historia en ser capturado en película. Durante la década de 1930, los Ustasha continuaron una campaña de terror dentro de Croacia y Bosnia, intentando causar inestabilidad que les permitiera tomar el poder. La plataforma de Pavelić y los Ustasha se basaba en estos 4 puntos. 1. Croacia era solo para los croatas. 2. El catolicismo era la única religión aceptable en Croacia, pero el Islam en Bosnia era aceptable ya que traía orden a la región. 3. Los serbios, judíos y romaníes eran inferiores y debían ser expulsados de Croacia o asesinados. 4. La nación de Croacia debía incluir Bosnia, Herzegovina y partes de Eslovenia y Serbia. Además de todo esto, Croacia debía ser un estado de partido único con los Ustasha en el poder, con Pavelić conocido como el Poglavnik o líder supremo. Durante la guerra, Croacia también era conocida como el NDH, la abreviatura en inglés del término croata para el Estado independiente de Croacia. En marzo de 1941, Yugoslavia estaba gobernada por el regente, el príncipe Pablo, quien gobernaba en nombre del joven príncipe Pedro II. Después de la muerte de su padre, Pablo era pro-alemán. Y cuando Hitler exigió que permitiera que las tropas alemanas atravesaran su país para ayudar a Mussolini en su fallida invasión de Grecia, Pablo estaba a punto de concederle permiso cuando el adolescente Pedro II, con la ayuda de parte del ejército y los británicos, depuso a su primo Pablo como regente y asumió el poder como rey y rechazó la solicitud de Hitler. En respuesta, Hitler ordenó la ominosamente llamada Operación Castigo e invadió Yugoslavia. La historia de la invasión alemana y la guerra contra ellos es una historia para otro momento. Pero, aunque es difícil de imaginar, la invasión alemana de Yugoslavia y la guerra de guerrillas en la que se encontró desde 1941 hasta 1945 fue una de las más brutales de toda la guerra. Incluso antes de que se construyera el primer campo de exterminio alemán en Chełmno, Polonia, en diciembre de 1941, ya funcionaban campos de exterminio en el territorio del NDH. El primer campo, Jadovno, se construyó en mayo de 1941 y funcionó durante solo poco más de 3 meses. En ese tiempo, miles de serbios y judíos croatas fueron asesinados. Las estimaciones varían desde 10.000 hasta casi 70.000. Los números son difíciles de obtener ya que la mayoría de las muertes ocurrieron lejos de la vista y las víctimas nunca fueron contadas, como en muchos campos alemanes. Lo que añadió a la confusión sobre los números fue que la mayoría de las víctimas fueron arrojadas o empujadas en fosas profundas, a veces de cientos de pies de profundidad. Incluso hoy en día, los huesos de las víctimas siguen siendo encontrados por espeleólogos y otros en el área. Las víctimas a menudo eran atadas en grupos, con un pequeño grupo siendo empujado primero y el resto luchando por mantenerse arriba.
Los niños y bebés eran arrojados, muchas mujeres y niñas eran agredidas sexualmente antes, otras víctimas eran disparadas donde las encontraban, mientras que otras eran pesadas y arrojadas a un río local. A veces, grupos de personas eran atados juntos y se les lanzaban granadas. Dos de los más infames de los guardianes en Yadovno eran Miroslav Filipovich Maestorovich, un monje conocido por los internos como hermano Satanás, y Vakoslav Loborich, quien más tarde se convirtió en una figura poderosa, temida y odiada en el gobierno del NDH. El método preferido del hermano Satanás para asesinar era cortar la garganta con una versión de un tipo peculiar de cuchillo de granja, usado en los Balcanes, que en realidad era un guante con una hoja fijada a la muñeca. Maestorovich presumía de haber matado a miles de personas de esta manera durante la guerra. Entre los muchos crímenes que cometió, uno desafía la imaginación. Pisoteaba a los niños hasta matarlos, uno cada mañana antes de comenzar su día. Para empeorar las cosas, obligaba a los nuevos guardianes en el campo de Jasenovac, al cual fue transferido después de que Yadovno se cerrara, a hacer lo mismo. Aquellos que se negaban eran sujetos a castigos brutales o enviados a un batallón penal que luchaba contra los partisanos comunistas. El hermano Satanás fue capturado y ahorcado. Después de la guerra, Lubowry escapó a la España fascista junto con Pavelić y fue asesinado en 1969 por agentes de la policía secreta yugoslava. Usaron martillos. Jasenovac no era solo un campo. Era un complejo compuesto por un campo principal con docenas de campos satélites, la mayoría de los cuales estaban diseñados para una cosa: matar. Durante un tiempo, los Ustasha en Jasenovac usaron una pequeña cámara de gas que utilizaba los humos de escape de camiones para matar a sus víctimas, pero esto tardaba demasiado y era poco confiable. Así que, al igual que en Yadovno, los asesinatos en Jasenovac se realizaban no solo por disparos, aunque eso también ocurrió, sino mediante el corte de garganta, el desentrañamiento, golpes de martillo en la cabeza y tortura sistemática. No entraremos en todos los detalles de lo que sucedió en el campo de Jasenovac y otros campos administrados por los Ustasha durante la guerra. Basta decir que en un lugar donde el asesinato y la tortura eran legales y fomentados, ocurrieron atrocidades más allá de la imaginación de la mayoría de los directores de películas de terror. Además, aquellos hombres y mujeres que no fueron asesinados de inmediato, se vieron obligados a vivir en condiciones que incluso los nazis visitantes encontraban inhumanas y perturbadoras, en agua y aguas residuales hasta las rodillas. En barracas, ratas y otras plagas recorrían los campos y los cadáveres estaban esparcidos. Los letrinas consistían en una pequeña tabla sobre una fosa de varios metros de profundidad, llena de desechos, a la que los guardianes empujaban a las víctimas con palos, donde se ahogaban. Las estimaciones fiables de los muertos en Jasenovac ascienden a 150.000 o más. En total, las víctimas de los Ustasha son estimadas por historiadores principales en entre 350.000 a 400.000, tal vez más. Ante Pavelić, quien se rumoreaba que había recibido una cesta de ojos serbios enviados desde una masacre de serbios durante la guerra, escapó a la España fascista y murió allí en 1959. Justicia al final de la guerra. Los partisanos comunistas, compuestos por miembros de los diversos grupos étnicos de Yugoslavia, incluidos los croatas, tomaron el poder y establecieron un estado comunista autoritario que usó la fuerza y la represión para sofocar el odio étnico y la venganza en el país. Desafortunadamente, cuando Yugoslavia se desintegró a finales de la década de 1980, al igual que muchos otros estados comunistas de Europa del Este, el odio étnico y el ciclo de venganza comenzaron de nuevo, resultando una vez más en crímenes de lesa humanidad generalizados en la región.